¿Ahí están viendo las diapositivas? Sí, señor. Bueno, habíamos quedado en este artículo que íbamos a iniciar con injuria y calumnia, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar? ¿Alguien me puede confirmar si vamos a iniciar con injuria y calumnia? ¿Sí me escuchan bien? ¿Alguien me puede confirmar si quedamos la clase pasada en esta diapositiva? Angie Pavón, ¿tú me escuchas bien? Angie, ¿tú me escuchas bien? Angie, ¿tú me Sí, escuchas? señor. Ah, ok, listo, gracias. Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a iniciar en este momento con injuria y calumnia. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir qué entienden ustedes por la integridad moral? Como bien jurídico que se protegen estos tipos penales. ¿Qué entienden ustedes por integridad moral? La que toma decisiones por sí mismo. No, integridad moral no puede entenderse como eso sería libertad. ¿Alguien me puede decir qué pueden ustedes opinar de integridad moral o qué piensan que es integridad moral? Como en la forma de actuar alrededor junto a otras personas, ¿no? Profe, pues yo pienso que es como uno es, ¿no? El tema de lo que tú eres forma parte de decir, bueno, esta es la clase de persona que soy yo, pero ese reflejo de lo que tú eres se da en razón del honor o de esa integridad moral. ¿Cómo? Si yo soy una persona buena gente, una persona que colabora a los demás, lo que hace, o sea, sería como el reflejo de lo que tú me estás diciendo en este momento que sería integridad moral. ¿Me hago entender? Sí, señor. Bueno, el bien jurídico en principio el que va dirigido es para proteger tanto a personas naturales como jurídicas. O sea, no es solo la integridad moral de una persona jurídica. Uno podría afectar la integridad de Coca-Cola. Es finalmente un conjunto de bienes integrados por el honor, la honra y el decoro, pero que se fortalece con el concepto de dignidad humana, reconocido a toda persona por el hecho de serlo con independencia de su edad, profesión, sexo, religión. Igualmente, soporta un derecho al libre desarrollo de la persona. El honor representa un bien individual e inmaterial y comprende básicamente dos modalidades, como se va a exponer en este momento. Honor en sentido subjetivo y honor en sentido objetivo. ¿Alguien me puede explicar leyendo lo que está en las diapositivas qué sería el honor en sentido subjetivo y qué sería el honor en sentido objetivo? Pues el subjetivo es como cada persona se ve y se siente como bien consigo misma y el objetivo es como las otras demás piensan cómo es uno. Listo, entonces el honor lo dividimos en la imagen que yo tengo de mí y dos, la imagen que los demás tienen de mí. ¿Me hago entender?
Sí, señor. Luego de que ya podemos entender cuáles son los bienes jurídicos que se protegen, llegamos a hablar de un tipo penal que se llama injuria. ¿Alguien sabe qué es la injuria? Es como hablar mal de otra persona. Ok, pero son imputaciones deshonrosas. Por eso hablábamos con anterioridad del honor y de los dos sentidos que tiene el honor. Pregunta, ¿la injuria puede ser cometida de manera culposa? Pues sí, yo considero que sí, profe, porque pues se está queriendo como hablar mal de la persona, no es que, ay, no, por pura coincidencia o pasó así de la nada. Pero si se quiere hablar mal de la persona, eso se llama dolo, no se llama culpa. Ah, sí, qué pena, me equivoqué, era dolo, sí, perdón. Bueno, la pregunta es, ¿la injuria puede ser de manera culposa? Profe, yo creo que sí, Ah, entonces yo considero que no. pues a través de los chismes, yo creo que sí se puede hacer. ¿Y los chismes tú los haces de manera culposa? No, yo considero que no, yo considero que es dolosa, pues siempre, porque se quiere generar eso, una mala fama para la otra persona. Yo a ustedes ya les había dicho que cuando los tipos penales no dijeran en el título culpa, eran siempre dolosos. Yo les puedo hacer esa pregunta. En el examen, este tipo penal tiene conducta culposa y ustedes se lo tiran simplemente por no haberme puesto atención de que les dije, cuando en los títulos no diga culpa, pues el tipo penal se entenderá que es doloso. Entonces, si acá no dice injuria culposa, pues sí o sí entiendo que es doloso. Y miren que eso es una cosa que les llevo repitiendo desde que iniciamos esta clase y por eso se pueden tirar un parcial. Las imputaciones versan sobre conductas no punibles, como el adulterio, el homosexualismo, el alcoholismo y todas las que afecten a la persona de manera de comportarse en su dignidad o menoscaben el respeto que se les debe obtener, ese decoro. También caben imputaciones relacionadas con la deficiencia de carácter físico, intelectual o moral. Pregunta, si yo digo algo que es verdad, ¿estoy incurso en injuria? Pues no, profe, porque no está deshonrando ni causándole un mal o tratando de ofender mal de la persona, está diciendo algo que es así. Pero si tú, por ejemplo, engañas a tu esposo, yo te digo, tú eres una promiscua que se la pasa con un hombre y con otro, eso sí es verdad, yo incurriría en el tipo penal de injuria, sí es verdad. Profe, no porque, buenas tardes, qué pena. Pues no porque usted está asegurando algo de que en lo cierto, pues ella lo está haciendo, ¿sí? Entonces no estaría incurriendo en el delito de injuria, porque es un hecho verdadero. ¿A ti te parece bien que yo diga que tú eres una persona que tiene muchos hombres en mi vida y aparte de eso se lleve un proceso judicial donde yo me ponga a aportar fotos, testimonios de que tú eres eso? Pues no, viéndolo desde ese punto de vista, no, porque me imagino pues que cada quien hace lo que quiere con su vida, ¿no? Independientemente que lo haga bien o lo haga mal, eso es cuestión y criterio propio. Entonces es que tenemos un derecho fundamental que se llama la libertad de expresión y esa misma libertad de expresión consagra que nosotros hacemos con nuestra vida privada lo que queramos. ¿A ustedes les parece bien que exista, por ejemplo, un hombre que no se atreva a decir que es homosexual? Yo lo veo besándose con otro hombre y le diga, usted es homosexual y aparte de eso llevemos un proceso donde yo me ponga a aportar fotos o testimonios de hombres con los que él ha estado.
pues particularmente para mí no. Es pues atentar en contra ¿qué? Pues de la naturaleza propia de esa persona, no sé, tal vez me equivoco. Tengan mucho cuidado con el tema de la injuria, porque hay cosas que no se pueden desacreditar. Por más que sean ciertas, como el tema del adulterio, el homosexualismo, cosas que involucren la intimidad de otras personas, eso no se va a poder ir a refutar en juicio, que a ustedes les va a tocar que retratarse o terminar con una pena de 16 meses de prisión, si te acuerdan de pronto 8, porque hay cosas que no se pueden desvirtuar, ¿sí? No podemos llegar a hacer un ataque directo en un proceso judicial en contra de la intimidad de una persona. Si les digo a alguno de ustedes que ustedes son un ladrón, ¿eso es injuria? Sí. Sí. Ustedes no han oído otro tipo penal que se llama calumnia. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre injuria y calumnia? Déjame ver. Profe, pues por lo que yo tengo entendido, la injuria, con lo que usted nos está explicando, es la afectación de la honra y el buen nombre a una persona. Pero la calumnia, yo tenía entendido, es cuando uno, pues, dice que una persona cometió tal acto que es imputable, por así decirlo, un delito, y es totalmente falso. Entonces creería que la calumnia iría más que todo con un delito que se comete y la injuria sí sería contra la honra y el buen nombre de la persona. Pero no un delito que se comete, porque ahí sí, si yo te digo a ti, tú eres un asesino, tú efectivamente tienes una condena por homicidio, pues yo estoy incurriendo en calumnia. Pero sí la diferencia entre injuria y calumnia es que uno versa sobre imputaciones deshonrosas y el otro versa sobre tipos penales. Usted es un estafador, usted es esto, lo otro, pero no es simplemente decir usted es un estafador, porque eso podemos llevarlo nuevamente a la injuria. El tema de decirle a otra persona, venga, es que usted es un estafador, no constituye como tal los hechos de la calumnia. La conducta típica es decir, el día tal, usted me robó a mí 80 millones de pesos engañándome con que íbamos a realizar un negocio. Eso sí sería injuria. Entonces, cuando yo hago imputaciones de este calibre sin dar hechos, sin tipificar la conducta, pues estaríamos hablando de injuria. Hay algo dentro de la injuria que se llama el ánimo injuriano, que es la intención de injuriar a la otra persona, o sea, de atacar su honor. Primero que todo, ese ánimo exige que se exteriorice, o sea, que yo diga o haga, no, perdón, que diga determinadas cosas de otra persona. Segundo, cuando las solas palabras, actos o gestos son injuriosos, se presume el ánimo, a menos que se muestre lo contrario. Por ejemplo, hacer alguna cosa con los dedos, con las manos. Y la injuria no depende tanto de las palabras en su sentido natural, sino más bien de la ocasión, de la intención con que se profieren. Las palabras dependen de la intención con que el sujeto las expresa. De ahí que una palabra halagadora puede significar todo lo contrario. Por ejemplo, alguno de ustedes hace una pregunta, la pregunta no es muy buena y yo les digo, ustedes son muy inteligentes. Eso incurriría o nos traería al tipo penal de la injuria. ¿Me hago entender? No, profe, yo me quedé pues enredadita De ahí. mi parte también. Yo también, profe. Bueno, hay palabras que, aunque digan cosas buenas o su contenido literal sea bueno, pueden llevar a entenderse que aún así están injuriando a una persona. Por ejemplo, yo veo a alguna mujer dándose un beso con un hombre, ella se acerca donde están varias personas, y yo le digo, venga, usted es mucho ser fiel.
si yo llego y digo eso, sabiendo que ella tiene un novio y luego se besó con otro, pues yo le digo, oiga, usted mucho ser fiel, todo el mundo debe entender que es una ironía y lo que le estoy tratando de decir con esa palabra fiel es como que usted mucho ser fiel. ¿Me hago entender? Profe, qué pena, no sé si es mi conexión o es la suya, pero escucho como entrecortado o escucho por pedazos. Sí, ¿Los demás me también, escuchan profe. bien? Sí, profe, yo también. Sí, No, profe. profe. Pues escuchamos pues como entrecortado. Esperen, regálenme un Sí, o segundo. sea, se escucha un pedazo y el otro no. Déjenme un segundo, los meto en otro punto de acceso. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe, Sí, mejor. señor, ahora sí. Regálenme un segundo. Ya, ahora sí. ¿Ahí tienen menos eco? Sí, se escucha mejor. Entonces, sí me hice entender con el tema de que aunque se digan palabras buenas o halagadoras, uno puede estar ofendiendo a una persona. Sí, señor, es como una especie de ironía Sí, o es como sarcasmo. tirando al sarcasmo. Exacto. Es como una ironía o sarcasmo. Es como cuando alguien hace una cosa que puede llegar a parecer boba, decirle que usted es muy inteligente, lo que referenciamos acá. Entonces, cuando yo le digo a ustedes, usted es muy inteligente, o decirle a una mujer que se está besando con una persona, usted es muy fiel, debe entenderse dentro de ese contenido que lo que le estoy diciendo es todo lo contrario. Es una frase irónica que lo que busca es injuriarla, ofenderla. ¿Me hago entender? Sí, señor. Dentro de los ánimos, Profe, una preguntita. ¿Usted en el lugar donde está pues en algún recinto cerrado? sí, es que ese es el problema. Con razón, No, porque se le escucha pues el eco por allá, vuelve y llega, a veces se le da el tono alto, a veces se le escucha muy bajo. mírame a ver acá, ¿acá me escucha mejor? Ya sí hay un Sí, poquito. señor. Listo, ya activé los audífonos. Bueno, entonces, como les decía, confírmenme ahí si ahora sí me escuchan bien. Sí, Sí, ahí señor. sí. Bueno, perfecto, ya activé el micrófono de los audífonos. Entonces, hay varios ánimos con los que uno puede llegar a mencionar algo. Por ejemplo, tenemos el ánimo corrigendi, que es cuando lo que se busca es corregir, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una palabra con ironía, pero si el ánimo o lo que tengo dentro de mí es intentar corregirlos, pues no podemos llegar a decir que los estoy injuriando. Por ejemplo, llegar y decirles a ustedes, o ustedes cometen un error, y yo llegar y decirles, pero es que ustedes son muy bobos, miren, esto se hace así, ¿sí? La parte final que le agrego y que les digo, miren, esto se hace así, es lo que forma que lo que yo estoy buscando con eso es querer corregirlos y no querer dañarlos, ¿entender?
Sí, señor. Ok. El animus focandi es cuando se realiza una cosa o se dice algo, pero con el propósito de ser un chiste, una broma. Y acá viene un problema grande porque es que se dice sin deseo de ofender. Y miren ahorita lo que pasó con Will Smith en la gala y la esposa, ¿sí saben? Sí, señor. Ah, sí, 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 señor. esa ha sido pues la polémica. Pues la mayoría de los temas, la mayoría de lo que se hace en broma, pues obviamente tiene un ánimo de ofender, pero no la honra, sino un ánimo jocante. Entonces, cuando lo que se dice tiene el tema de hacer un chiste, o para que la gente se ría, pues podríamos hablar que no es un ánimo injuriante, sino es un ánimo jocante. Tenemos también algo que se llama ánimo narrandi, que es el que utilizan los periodistas, los comunicadores, escritores, historiadores y biógrafos. O sea, cuando las personas dicen cosas que pueden de pronto llegar a tornarse fuertes, pero son en razón de una narración. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Esa casi sí no se la entendí. Bueno, esa tiene que ver cuando yo, por ejemplo, yo digo, es que tal persona o tal mujer, pues había tenido muchos compañeros sexuales, pero yo lo estoy diciendo es dentro de una exposición de un periodista a un canal. Tal persona fue asesinada por tal hombre donde se cometió un feminicidio porque ella había tenido múltiples parejas sexuales. ¿Me hago entender? El ánimo de ella no es desacreditar a la víctima que acaba de sufrir feminicidio, sino en narrarle al público lo que está pasando. ¿Me hice entender? Profe, o sea que se dice como una manera más delicada o sutil, por decirlo así, porque así como usted lo está diciendo, bueno, uno dice, bueno, sí, pero ya si le dice que no, que es que esta es, mejor dicho, porque se acostó con varias personas, es otra cosa. Claro, pues los periodistas van a tener un léxico muy diferente a cuando lo haga una persona por rabia o venga y vaya a dar un ataque a ustedes por rabia. Obviamente es muy diferente. Y eso es lo que van a tener o se va a tomar en cuenta para establecer si lo que quería era injuriarlo o lo que quería era narrar algo que estaba sucediendo. ¿Me hago entender? Sí, Sí, señor. señor. Esto lo podemos llegar a establecer con lo que ahorita está pasando con Karen Abudinen, creo que era que se llamaba, que ahorita creamos un nuevo verbo que es abudinear, entendido como robar. Entonces miren que muchos periodistas han salido a decir que ella se robó, que ella hizo esto, que desfalcó, que dejó a los niños sin internet, pero todas esas cosas no han llegado al tema de la injuria porque todo eso se ha hecho con un ánimo de narración. ¿Me van a entender? ¿Sí me dice entender? Sí, señor. Hay un ánimo que es consulendi, que es el ánimo con el propósito de suministrar informes, un ánimo que es con el ánimo de defenderse, para evitar otra agresión, ¿sí? Entonces, supongamos que alguien me está atacando a mí y yo llego y le digo, pero es que usted también es mucho ser inteligente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como el me estoy defendiendo, mi ánimo no es ofenderlo a él, sino me siento atacado y lo que estoy buscando en este momento es como defender, que no me siga atacando. ¿Me hago entender? Sí, señor. Y luego viene el ánimo returgendi, que es también llamado devolución de injurias, es cuando una persona me injuria y yo le injurio porque ella me injurió. Entonces, me dicen, pero es que usted es muy promiscua. Y la otra llega y le dice, pero es que usted no se queda atrás, ¿con cuántos no ha estado? Eso podríamos llegar a decir que sería una devolución de injurias. ¿Alguna pregunta hasta ahí con la injuria? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿me podría explicar otra vez el consulendi, por favor? El consulendi es cuando lo que uno está haciendo en ese momento es dar informe, un consejo o una consulta.
Entonces, que yo me acerque a alguien y le diga, oiga, venga, parce, deje de tener tantas parejas sexuales y ya juícese, respete a su novio. Eso tiene un tema de brindarle un consejo a ella. O sea, si bien uno puede decir el trasfondo es que le está diciendo que es muy promiscuo, que tiene muchas parejas, pues lo que uno busca con el consejo es evitarle de pronto una enfermedad, evitarle un problema con el novio. Tiene un tema más de consejo o también de informar algo, de consultar, pero el ejemplo primordial sería cuando yo le digo eso, pero en razón de suministrarle un consejo. ¿Claro? Sí, señor, ahora sí. Ahora sí, profe. Profe, yo no Y- entiendo la de Rector Candy, ánimo de Rector Candy. Retort Candy es cuando tú me lanzas a mí una injuria y tú me dices a mi profesor, pero es que usted, lo voy a poner así un poco fuerte, tú me dices a mi profesor, pero es que usted se la pasa saliendo con muchas alumnas y yo llego y le digo, sí, así, pero es que las alumnas se regalan o tú te regalas, algo así. Entonces tú me ofendes a mí en algo que sería propio y yo te lanzo otra ofensa a ti. Entonces, cuando una amiga te dice a mí, pero es que usted es una perra, usted la pasa con este y con el otro, y tú llegas y le dices, pero es que usted no se queda atrás, se le olvida que se acostó con este y con el otro y usted es más perra que yo. ¿Me hago entender? Sí, señor. Hay un ataque de injurias por las dos partes. Entonces, las dos partes, el sujeto pasivo y el sujeto activo, se atacan en injuria y cambian de roles al momento en el que el otro ataca. Luego viene la calumnia. Tengo una pregunta. ¿Por qué la calumnia solo se puede dar en contra de personas naturales? Perdón, sí, la calumnia, ¿por qué se puede dar solo en contra de personas naturales? Y la injuria sí se puede dar en contra de personas naturales o jurídicas. ¿Saben qué es una persona natural y qué es una persona jurídica? ¿Sí saben? Profe, la persona natural no es, por decir así, o sea, como nosotros que no tenemos ningún tipo de título, que somos personas naturales, estudiantes, y las jurídicas son las que tienen como tal, o son asociadas a alguna empresa o algo así, no. No, persona jurídica es como Coca-Cola, la marca Coca-Cola, Avianca, la marca aviones. Eso es una persona jurídica, ¿sí? Se crea. Las personas naturales somos nosotros y estamos compuestos de un nombre, un número de identificación. Nosotros como persona natural. ¿Claros? Sí, sí, señor. ¿Por qué entonces la calumnia no se puede dar en contra de una persona jurídica y la injuria sí? Para hacer calumnia o para imputarle pues el hecho de la calumnia tiene que haber cometido una conducta típica. Eso sería como el agente propio de ese artículo, ¿no? Mientras que en la injuria no, porque en la injuria pues se puede lanzar, pero sobre hechos no punibles. Pero por eso, entonces, ¿por qué la calumnia no vendería Coca-Cola? Si yo calumnio Coca-Cola, ¿por qué este tipo penal no la cobijaría como sujeto pasivo? Profe, porque Coca-Cola no está haciendo ningún hecho, no está haciendo pues, mentira, no sé, profe. Me doy. Bueno, te pregunto algo. ¿Coca-Cola puede asesinar a alguien? No, porque como tal, o No, sea, lo se lo haría acaba de una decir, persona de ahí. es una persona jurídica. Coca-Cola Coca-Cola es puede el nombre de estafar. una empresa. Como Exacto. tal, Las sí, es personas un, jurídicas son manejadas por personas naturales. Se imputaría los tipos penales a las personas o los directivos que manejan Coca-Cola, pero Coca-Cola como tal no puede asesinar.
ahorita hay un nuevo debate donde se está diciendo, venga, va a hablar de responsabilidad de las personas jurídicas, pero hasta el momento no se ha dado y no se va a poder llevar una empresa diciendo que Coca-Cola asesinó a un ser humano. ¿Me hago entender? Sí, claro, sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, en la calumnia, la conducta típica que se imputa debe ser concreta, determinada y específica. No se comete calumnia sin injuria cuando se señala a otro de ladrón, falsario, terrorista. Para que exista calumnia debe imputarse de manera clara y precisa y obviamente falsa la realización de una conducta típica en un hurto, de una falsedad. Yo les puedo decir, es que ustedes son unos ladrones. Eso no sería calumnia. Si yo digo, es que el día tal, yo llegué al salón de clases, dejé el celular ahí y ustedes se lo llevaron. Eso sí incurriría en calumnia, mientras tanto el otro, de decirles que son unos ladrones, tendría que ver con la injuria. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ahora, injuria y calumnias indirectas. A las penas previstas en el artículo anterior quedará sometido quien publicare, reprodujere, repitiera injuria o calumnia imputada por otro o quien a imputación de modo impersonal o con las excepciones se dice, se asegura u otra semejante. Pregunta, si hay una injuria que la suben en Facebook y yo la replico, ¿incurriría en el tipo penal? Sí, sí, señor. Entonces tengan mucho cuidado que no porque ustedes no dieron la noticia no quiere decir que no vayan a poder incurrir en el tipo penal. Cualquier persona puede incurrir siempre y cuando replique también algo que sea falso. Ahí entraría lo de los chismes, ¿no? Exacto, también chismes, cualquier cosa de eso. Ahora, este artículo consta de dos partes. La primera ha sido llamada por la doctrina como injuria y calumnias repetidas y consiste en publicar, reproducir o repetir las imputaciones deshonrosas o las cosas típicas falsas hechas por otros. De manera que existen dos responsables penalmente. El primero como creador de la noticia falsa y el segundo como divulgador. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces, el primero respondería por injuria o calumnia y el segundo respondería por injuria o calumnia indirecta. Pregunta en este caso. Rafaela le dice a Juliana que Pablo tiene SIDA, lo cual es falso. Rafaela sabe que su amiga Juliana va a tener relaciones con Pablo y antes de eso le dice que este tiene SIDA para evitar que se acuesten o tengan esas relaciones. ¿Qué tipo penal habría acá? El de injuria, profe. ¿Por qué injuria? Porque lo que está haciendo es esto, pues dañando el buen nombre de Pablo, no está como metiéndose o siendo específica con un hecho punible. Ok, Y pues Rafael es la que hasta lo ahí, está diciendo, Juliana no lo está como repitiendo. ok, hasta ahí lo entiendo, pero la pregunta es, ¿cuál es el ánimo de Rafael al decir esto? ¿Es un ánimo injuriando? ¿Cómo, profe? No le alcancé a escuchar, qué pena. Ok, recuerden que les dije que en el tipo penal de injuria, lo que importa es el ánimo con que la persona realiza la acción. ¿La intención de Rafaela es injuriar a Pablo? La intención de Rafaela es que Juliana no tenga relaciones con Pablo. Ella quiere evitar eso, por lo tanto, pues le hace el comentario. Entonces, ¿tendríamos el ánimo injuriando o no habría un ánimo injuriando? Creería que no, profe, creería pues que es más bien como un tipo de comentario ofensivo, pero no. Habría otro tipo de ánimo, pero en nada tiene que ver con un ánimo injuriante. O sea, no podríamos llegar a tipificarlo como un ánimo injuriante. Esta segunda parte de la norma consagra la injuria o calumnia impersonales, encubierta o equívoca, que busca realizar la imputación deshonrosa de una conducta típica falsa de manera indirecta a través de rodeos con disfraces, con el propósito de diluir la responsabilidad. Por ejemplo, decir, es que se dice que tal persona se la pasa teniendo relaciones con otra. O sea, decir se dice es como otras personas me dijeron a mí, pero yo no sé si estoy diciendo esto, es lo que se dice.
Eso también es una injuria, ¿sí? O una calumnia indirecta. Ustedes no pueden decir, es que se dice por ahí, o escuché unos chismes de esto y lo otro, ¿sí? Estos tipos penales lo que evitan es que se propaguen esas afirmaciones deshonrosas o calumniosas en contra de las personas. Hay circunstancias especiales de graduación de la pena. Cuando alguna de las conductas previstas en este título se cometiera utilizando cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva o en reunión pública, las penas respectivas se aumentarán en una sexta parte de la mitad. Si se comete por medio de grito dirigido exclusivamente al ofendido en su sola presencia, la pena imponible se reducirá hasta la mitad. Pregunta: ¿por qué la pena se reduce a la mitad si yo le mando un escrito dirigido exclusivamente al sujeto pasivo, diciéndole, por ejemplo, es que usted es muy promiscuo, es que usted tal cosa? ¿Por qué la pena se reduce? Porque no está buscando que otras personas se enteren o hablen mal de esta persona y sigan compartiendo y divulgando pues la información errónea que se está dando. Ok, perfecto. Entonces, hablando del otro sentido, porque el honor en sentido objetivo no se vería afectado, porque soy yo simplemente el que me entero y lo que se ve ofendido en ese momento es el honor en sentido subjetivo. ¿Claro? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Bueno, consagra esta disposición penal una circunstancia especial de agravación y otra de atenuación. La existencia del agravante se justifica por la mayor posibilidad de daño, que es cuando se hacen medios masivos, por ejemplo, un medio de comunicación, una reunión pública. Y el otro, que es un tema de atenuación, es porque solo se hace o solo se dirige la carta a la persona afectada, al sujeto pasivo. Eximentes de responsabilidad. No será responsable de las conductas descritas cuando pase lo primero. Sobre la imputación de conductas que se refieren a la vida sexual, conyugal o marital, o al sujeto pasivo un delito contra la libertad y las formaciones sexuales. Consagra este artículo la llamada excepción de veratis o excepción de verdad, quedando exento de responsabilidad penal si se llega a probar la veracidad de las imputaciones, salvo las excepciones señaladas. ¿Cuáles son las excepciones señaladas? Cuando se afecten derechos fundamentales. Entonces, yo hago una imputación y digo que uno de ustedes cometió un hurto en tal fecha, en tal lugar, o cometió un asesinato en tal fecha, en tal lugar, le quitó la vida a una persona en tal fecha, en tal lugar. Ustedes me llevan a un proceso por calumnia y yo entro al proceso por calumnia, levanto una sentencia y digo, mire, esta persona fue condenada el día tal por homicidio, esta persona fue condenada el día tal por estos hechos por hurto, y alego entonces la excepción de verdad. Quiere decir que lo que yo estaba diciendo en ese momento tenía que ver o era la verdad. ¿Me hago entender? sí, señor. Para salvaguardar el derecho fundamental a la intimidad y la consagración de la familia como núcleo esencial de la sociedad, se ha establecido como límite al eximente de responsabilidad de probar la verdad de imputaciones relacionadas con la vida sexual, conyugal, marital, familiar o aquellas que tengan que ver con quien ha sido sujeto pasivo de un delito contra la libertad y formaciones sexuales. Imagínense ustedes, hoy le digo a una persona de 20 años, es que usted cuando niño lo violaron y lo violó su papá. Imagínense entonces que a él le toque irse a un juicio a demostrar que el papá no lo violó o que no puede hacer nada porque entonces sí lo violaron. No, pues esta persona no tiene que irse a un proceso para eso y no tiene que demostrar si fue violado o no, simplemente puede iniciar el proceso penal y una vez tendrá que llevarse. La otra parte no puede ir allá a aportar pruebas que digan que sí fue accedido carnalmente. ¿Claro? Profe, pero, o sea, ahí en ese pedacito es porque se defiende la intimidad de la persona. O sea, la parte contraria no podría, pues, aportar las pruebas porque se tiene que defender la intimidad de la persona. Únicamente por eso nomás. Pues que primero ¿Sí no me es hago por eso. entender? Sí, sí, total, pero no es por eso nomás. O sea, es que pongan el escenario. Si yo hoy les digo a ustedes que, a alguno de ustedes, que usted es una asesina y yo le demuestro con una sentencia, pues eso puede ser debatible en juicio.
Pero imagínense que alguno de ustedes la violaron de menor y yo llego y le digo, lo que pasa es que usted la accedió carnalmente su papá de niña. O sea, ¿a ustedes les parece bien irse a un juicio donde ustedes primero tengan que probar que no las accedieron carnalmente o segundo, quedarse calladas porque las accedieron? Pues no, porque No, sería señor. muy desagradable. Claro, no, y es que imagínense, yo voy y le digo a una persona que obviamente la familia no sabe que es de pronto homosexual, él también se siente mal, no ha podido aceptar o decirle al mundo, venga, yo soy homosexual, y yo voy y me paso en la calle y le digo, usted es homosexual. Y aparte de que le digo que es homosexual, nos vamos a un proceso judicial donde el juez se entera que es homosexual, la fiscalía se entera que es homosexual, los abogados se enteran que es homosexual, tiene que ir a defenderse de que no es homosexual o aceptar que es homosexual. Y aparte de eso, todo el mundo, la familia, se va a seguir enterando de que es homosexual. ¿Me hago entender? Sería casi que una doble revictimización. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, claro. Sí, Tendría que pasar por muchas penas, muchas vergüenzas Ok. y aparte pues llevar eso. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, acá, quién me puede decir que tenga una muy buena relación con su padre? Con su papá. ¿Quién tiene acá una muy buena relación con su papá? Yo. ¿Ok? ¿Te parece bien que yo te diga a ti que tu papá te accedió de pequeña y para tú demostrar que no te toque llevar a tu papá y a ti misma en un juicio donde declaren que él nunca te accedió o te violó? Pues a mí no me parece porque dudarían de él y pues nunca ha hecho nada que nos quiera, como papá nunca ha hecho nada que nos quiera hacer daño. Claro, entonces sería exponerlo doble vez. Todavía de que se crea el rumor, pues terminarían las víctimas siendo destruidas dentro del proceso judicial porque tendrían que entrarse a defender de cosas que solo tienen que ver con la intimidad, ¿sí? Y en últimas, esto ni siquiera tiene que ver con la intimidad, pero tiene que ver con la honra, con la protección a otro bien jurídico como es el de la familia. ¿Tú crees que la familia va a quedar igual si a tu papá le toca ir a retratarse una audiencia pública de lo que sucedió o decir yo nunca la violé, nunca pasó eso? No, pues siempre va a haber una afectación de otros bienes jurídicos, ¿claro? Sí, claro, profe. De hecho, se juega mucho con la afectación psicológica que le puede quedar a la familia. Exacto. Entonces, no se pueden permitir que esos elementos, esos dichos que afecten derechos fundamentales puedan llegar dentro del proceso a tener que rectificarse. Ustedes sí sabían que por lo menos cuando se practica sexo anal pasa un tema con el ano y es que unos pliegues se pierden. O sea, hay una prueba para establecer si a un menor le practicaron sexo anal y tiene que ver con los pliegues del ano. No sé bien cómo es eso, pero tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Sí lo sabían? de mi parte no, profe. Bueno, No entendí. o quedan unas fisuras, quedan entonces unas fisuras anales, llamémoslo fisuras anales. Ustedes imaginan que yo llegue y le diga a un hombre, venga, es que ustedes lo accedieron o usted le dieron por atrás y aparte de eso él tenga que ir a hacerse un examen a medicina legal para ver si tiene fisuras anales o no. ¿Sí me hago entender con ese último ejemplo? Sí, claro, tras de que pues lo ofende, bueno, pueda que sea cierto como pueda que sea mentira, ¿sí me entiende? Pero tener que irse a exponer de esta manera, eh, me imagino que para la parte varonil tendría que ser muy vergonzoso. Claro, y ahora pensémoslo en una mujer. Oiga, es que usted ya no es virgen. No, váyase a medicina legal a que le hagan un examen para ver si es virgen o no. ¿Qué opinan de eso? Terrible. Llegar yo Sí, pues a no me decir allá parece. un examen o algo es muy degradante. Exacto, entonces no podemos exponer a la víctima porque de permitir que entonces todos estos procesos las personas puedan llegar a decir excepción de verdad, pues sería revictimizar a la persona. Entonces, ¿qué tal yo le digo a una persona es que usted ya no es virgen? Y ella llega y me dice, lo voy a denunciar a fiscalía porque usted me está diciendo que yo no soy virgen. Y yo me voy a fiscalía y le digo, qué pena, excepción de verdad, mándele a hacer una prueba para ver si es virgen o no. ¿Sí? Entonces, eso sería extralimitar. Luego llegamos al artículo 225 que nos habla de la retractación. Señora. Lo mismo pasaría, digamos, que con las personas que son adoptadas. O sea, yo no sé, y a mí llega un día y me dicen, usted es adoptada a alguien que no sea mi familia.
Yo creo que en el tema de la adopción sí podría haber la excepción de verdad, porque es que en el tema de la adopción hay un documento público donde tú fuiste adoptada, ¿sí? Y es un trámite que se hace legal y tiene que cumplir unos requisitos, ¿sí? O sea, en últimas, para mí, o sea, si tus papás no te dicen que es adoptada y alguien va y le dice que es adoptado, pues es que esa es la verdad, ¿sí? Y no veo una afectación a un bien jurídico, pero sería debatible. Tú la puedes ver y yo te respeto mucho tu opinión y me parece que sí, porque alguna persona que sea adoptada va a poder decir, no, pero a mí me caería muy mal que todo el mundo se entere que soy adoptado, yo nunca quise que se enterara. Es tu postura y me parece muy entendible, la defendería, pero pues yo diría, pues en últimas no porque sería un trámite judicial, pero ahí ya dependería de posturas, ¿listo? Bueno, Retractación. No habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título se retracta voluntariamente antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió. No puede iniciarse la acción penal si la retractación o rectificación se hace pública antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia. Entonces yo me puedo retractar antes, yo puedo llegar a decir, venga, es que usted es homosexual. Y usted antes de poner la denuncia, yo llego y le digo, me retracto, qué pena de lo que dije tal, pues entonces no habría lugar a que avance o se formule la respectiva denuncia. Entonces, los límites son, antes de proferirse sentencia, puedo llegar a retractarme, debe hacerse de manera voluntaria. En caso de que la retractación sea onerosa, yo debo pagarla. Entonces, si lo ofendí por un diario, pues yo soy el que debo que pagar en ese mismo diario. Finalmente, ha de hacerse a través del mismo medio y con las mismas características. Pregunta, ¿qué pasa si yo hago una fiesta de 15 años y en la fiesta de 15 años yo lanzo una imputación deshonrosa en contra de alguno de ustedes? La fiesta se acaba y al otro día yo me quiero retratar, o problema, ya no está la misma fiesta o el mismo medio por el cual se había hecho la imputación. ¿Qué hacemos ahí? Profe, pues no se puede porque el mismo artículo dice que siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable y se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se infundió. Entonces, pues hacerlo por la TV, dudo mucho que se pueda hacer porque ahí mismo le está diciendo que tiene que ser por el mismo medio. No No, o sé si sea, yo lo estoy... entiendo. No, lo entiendo y te hallo completamente la razón. Pero el problema es que nos toca buscar soluciones. Busquémosle una solución a esta. O sea, ustedes van a trabajar como criminalistas y les llega esto y ustedes pueden decirle, esta vaina no tiene solución. Les tengo una propuesta. ¿Qué tal si a la fiesta de 15 años fueron 30 personas? Yo pido la lista de las 30 personas que fueron y a todos les mando una comunicación escrita donde me retrato. Pues yo considero que tampoco sería, profe, porque dice que es con las características con que se hizo, entonces prácticamente tendría que ser en otra reunión o en otra fiesta, por decirlo así, para que se retracte, pues esté dentro del artículo. Pero ven, o sea, pensémoslo en lo que se va a buscar, que es la retractación de las personas que lo escucharon. O sea, el honor en sentido objetivo. O sea, me tengo que volver a citar a esas 30 personas a una fiesta de 15 años y que vuelvo y compro el ponqué, llevo los mariachi y todo para que estemos en la misma situación. O basta con que les envíe a cada uno de ellos porque ahí ya cesaría la afectación al honor en sentido objetivo. Y aparte le mando una carta a la víctima para que cese la ofensa del honor en sentido subjetivo. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor, ahora sí. O sea, Señor, yo te entiendo el punto que tú me dices del tema de la fiesta y lo respeto completamente. El problema es llevémoslo a la realidad. Recuerden que el derecho, cuando uno va y lo escribe, es muy bonito, pero el problema es cuando uno lo lleva a la realidad. Entonces, ustedes pueden llegar un día que cometan una cagada en su casa grandísima y decir, papá, voy a cambiar. Ah, y a decir que usted va a cambiar es la cosa más fácil del mundo. Vaya y cambie, ¿sí? Ahora, ir a poner ahí que en el mismo medio y bajo las mismas condiciones, no. Para mí,
si la ofensa se hace en un periódico, por ejemplo, a nivel Santander, para mí, yo podría retractarme en un canal a nivel nacional, porque está cubriendo más o está haciendo una cobertura más amplia de la que había. Para mí también buscaría la forma de solucionarlo así. Si no puedo por el mismo diario, Profe, o que por de uno más grande. pronto, o que de pronto la persona se retrate pues por un medio donde él sepa que a los afectados le vaya a llegar la información, ¿sí? Claro, es que lo que tú tienes que cubrir es eso, que a las personas que se enteraron les llegue la información y que a la persona que es la víctima, el sujeto pasivo de esa conducta, pues le llegue la información. Eso es lo que tienes que cumplir. Profe, en este caso no entraría lo que estamos hablando ahorita, lo de que se le dice y se le lleva además para que se le haga la prueba y eso, digamos, si solamente saben 30 personas y entonces se hace ya en un medio de televisión, pues se va a enterar mucha más gente. Entonces no entraría en lo que estábamos hablando anteriormente. Pero cuando tú lo vas a decir en el medio de comunicación es diferente. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a decir de pronto en el radio es tal persona es, voy a utilizar esa palabra, es promiscua o tiene relaciones sexuales con muchos hombres todos los días. Cuando yo ya lo hago en el medio de televisión, lo que tengo que decir es lo siguiente. Yo dije en tal diario público que esta persona sostenía relaciones sexuales con muchos hombres, lo cual es mentira. Por lo tanto, en este momento hago claro que me estoy retractando y que esas cosas que manifesté de ella son completamente falsas. Pero lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, en la realidad, por ejemplo, si a mí llegaran y me dijeran, es que usted engañó a su esposa con tal persona, yo ni huevón que fuera, discúlpenme la palabra, me voy a poner a ir a decirle que vaya a un medio de comunicación a decir que yo no la engañé, porque la gente habla, ¿sí? Usted vaya y diga en un medio de comunicación que usted no es un violador y la mitad del país lo considera ya un violador. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Y es que miren cómo funciona eso. Si yo llego y les digo en este momento, muchachos, es que por ahí sale un rumor que yo estoy acosando estudiantes, hombres y mujeres, o que yo, no, o muchachos, sale un rumor que yo estoy vendiendo los parciales o la nota por tanta y tanta plata, eso es falso. Por lo menos unos 5 de ustedes van pensando que yo estoy vendiendo parciales, ¿o no es así? Sí, la información se Sí, sí, replica. señor. O puede quedar en duda, puede que no sea, no se crea, pero tampoco se descarta. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay muchas soluciones que se pueden buscar, pero siempre nos toca que mirar cómo afectamos menos a la víctima. ¿Me hago entender? Sí, señor. Esta injuria por vía de hecho creó un problema grandísimo en Colombia. A ver, son bien hechos como lo afirma Antonio Arenas, un silbatazo, una bofetada, un puntapié, sin que queden secuelas. Pero entonces, por ejemplo, un día unas personas estaban discutiendo en un tema de trabajo y el man se emputó con la mujer y le pega una nalgada. Cuando le pega la nalgada, ella una vez acosa. Y uno llegaba y decía 8 o 9 años de prisión por una nalgada. Y lo que se tenía que tener en cuenta era si la nalgada se dio con un sentido sexual o si la nalgada se dio a forma de injuriarla. Porque uno puede injuriar a una persona metiéndole una cachetada, escupiéndole la cara o nalgueándola. O sea, eso puede llegar a suceder, ¿sí? O dándole un correazo en la cola. Eso podría llegar a suceder. Entonces se tiene que tener en cuenta esto, porque por ejemplo, una nalgada podría llegar a llevarse por una injuria por vía de hecho y no por un acto o un tipo penal que tenga que ver contra la libertad sexual. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Profe, yo ¿Alguien? me quedé pues perdida ahí un poquito. Ok, vamos a pensar que tú y yo estamos peleando, ¿sí? Vamos a pensar que los dos estamos en el salón y todo el salón nos está viendo y usted me dice, profesor, es que usted no sabe enseñar. Yo le digo, la que no sabe aprender es usted. Usted llega y me dice que usted es un imbécil, usted es un idiota, usted es un crecido, usted es esto y lo otro. Y yo le digo, usted no es nadie para mí venirme a decir eso. Tú te paras brava y antes de que tú vayas saliendo, yo te pego una nalgada.
¿sí? Y te digo, lárguese de acá. ¿Me hago entender? Hasta ahí sí, sí, señor. Ok. ¿Tú crees que esa nalgada que te pegué bajo ese contexto tiene un contenido sexual? No, obviamente no. Ok. Todo lo Entonces, contrario. pasaron casos en los que esa nalgada la llevaban por procesos contra la libertad sexual y tenga la persona 8 años, 9 años de prisión. Entonces, en la injuria por vía de hecho es cuando yo, por ejemplo, te escupo la cara, lo que pasó con el alcalde cuando le pegó una cachetada al concejal, creo que era, ¿se acuerdan? Profe, Sí, sí. ¿de qué alcalde me habla? ¿Del de Bucaramanga? El de Bucaramanga. Sí, Rodolfo. Ah, no. Por ahí escuché algo, pero no sabía pues a quién la había golpeado. Bueno, Rodolfo Sí, le pega escuché una pues de que cachetada. había... Le pega una cachetada a un concejal, pero la pregunta es, ¿eso por qué no es lesiones personales? Sería pues en defensa propia, sería que la persona a la cual le pegó la cachetada lo estaba incitando o lo estaba agrediendo verbalmente. No, no importa. Si yo llego al salón y te pego a ti una cachetada, ¿eso serían lesiones personales? Así tú no me incites de nada. Llego ya al salón y te meto una cachetada y ya. Pues sí, yo creo que sí son lesiones personales. Bueno, pero recuerda algo. Primero, las lesiones personales tienen varios artículos. ¿Te causé una enfermedad? No. ¿Te imposibilité algún miembro? ¿Te saqué algún órgano? ¿Quedas con una incapacidad? Tú por una cachetada vas a quedar con incapacidad de 2 días o 3 días. Ah, no, pues hasta allá no. Bueno, a menos sea muy dura y uno va a poder decir, listo, le dejó un ojo morado si de incapacidad un día. Pero la cachetada que le pegó el alcalde a este señor, o sea, ni un día de incapacidad le van a dar. Entonces no podemos llegar a tipificar lesiones personales cuando no se pueden dar en ninguno de los tipos penales. ¿Me hago entender? Sí, pero profe, bueno, y ahí entonces, ¿cómo respondería pues penalmente el exalcalde? No tendría Injuria ninguna por vía de hecho. responsabilidad. Injuria por vía de Ah, hecho. ok, perfecto. No sería entonces una lesión, sino sería una injuria por vía de hecho. ¿Claros? Sí, Ahora sí, señor. profe. Ahora, la injuria por vía de hecho concursa con otros tipos penales. Eso pasa muy seguido. Pensemos que hay 2 hombres en una fiesta. Los 2 hombres se agarran en la fiesta. Uno le dice al otro, hijo de puta, y este llega y le dice, coma mierda, se para, coge un vino y se lo tira en una camisa blanca. Ahí habría una injuria por vía de hecho, pero a su vez un daño en bien ajeno porque la camisa después blanca, después de que le cayó el vino, pues no va a quedar sirviendo para nada, a menos que le guste ponerse camisas con manchas de vino. ¿Me hago entender? Entonces puede pasar otras cosas. Si, por ejemplo, la cachetada que yo les pego es a ustedes con una cachetada, vengan, ¿ustedes no han visto un concurso de cachetadas? Que aparece varias veces, a veces en Facebook, Sí. donde se cachetean hasta que se desmayan. Sí, señor. Ah, bueno, pues una cachetada esa sí puede dejar unas lesiones y lo puede dejar uno con una contusión varios días. Ahí sí lesiones, injuria. Pero si no, simplemente una cachetada van a ser una injuria por vía de hecho. ¿Claro? Sí, Sí, profe. señor. Listo. Injurias o calumnias recíprocas. Si las imputaciones o agravios a que refieren los artículos anteriores fueron de parte y parte, se podrán declarar exentos de responsabilidad a los dos. O sea, como decir, usted me hizo, yo le hizo, paz y salvo. ¿Me hago entender? Sí, Sí, señor. señor. Ahora, muchas personas había un problema muy fuerte con el tema de los abogados. ¿Por qué? Porque los abogados tenemos una facultad especial para ponernos a decir varias cosas sin que nos puedan como llegar a joder así mucho. No sé si ustedes recuerden los primeros casos donde se violaban mujeres o se accedían carnalmente a mujeres y empezaron unos abogados a salir a decir, pero es que iban de noche en falda, pero es que lo incitaron.
Ah, pero es que ella era toda mostrona. Ah, pero es que ella le coqueteó. Y empezaron a hacer eso como a imputarle culpa a la víctima, o sea, que por ir en falda a las 10 de la noche, pues por eso la violaron. ¿Claros? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Pues eso no puede ser considerado una injuria o una calumnia, porque las afirmaciones que nosotros hacemos en los procesos van respaldados en razón del derecho de defensa y nosotros para elegir mal o bien cómo defender a nuestros prohijados. Pero eso no evita a que nos puedan llevar al proceso disciplinario donde jueces nos puedan quitar la tarjeta. O sea, no respondemos penalmente, pero podemos estar inmersos o podemos llegar a responder disciplinariamente. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ok. Espera, regálame un segundo que me salí. Muchachos, hoy les voy a pedir disculpas, pero vamos a dejar hasta acá porque tengo la garganta vuelta a nada, y eso es lo que me está afectando ahorita también para hablar. Por eso me tocó ponerme los audífonos y todo. Entonces les pido disculpas, voy a intentar reponer esta hora, pedir a ver si nos pueden programar algo, pero hoy sí ya les pido excusas. La verdad me extiendo mucho. ¿Listo? Tranquilo, profe. Sí, señor profe, no hay problema. Profe, una pregunta, ¿hay producto para esta semana que viene o algo? No. El próximo producto es cuando veamos delitos contra el patrimonio económico. Los productos que quedan son de la unidad 2, delitos contra el patrimonio económico, de la unidad 3, la pena, y de la unidad 4, que es delito informático, es el parcial. Quedan 3 cosas. Pero el próximo, que es el 3, es delitos contra el patrimonio económico. Entonces no hemos entrado todavía ahí. Termino esto y ya entro con patrimonio económico. Entonces más o menos yo creo que para la otra semana, por ahí 2 semanas, estaré dejando el tercer producto. ¿Listo? Listo, profe. Sí, Bueno, profe, señor, gracias. gracias. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Hasta profe, luego. igualmente. Hasta luego, Chao. profe.